el día de ayer con el pastor Esaú, que es sobre la revitalización de iglesias. Ciertamente el día de ayer estaban platicando con el pastor Esaú acerca de los síntomas que una iglesia pues va a estar teniendo o puede experimentar para saber si su iglesia o nuestras iglesias son saludables o son iglesias que están en un tiempo quizá de estancamiento y que necesitan entonces una reflexión sobre cada aspecto de los que se habló ayer para poder entonces hacer una revitalización. Cuando hablamos de revitalización, hermanos, estamos hablando acerca de la necesidad de un avivamiento, de darle una nueva vitalidad a todo lo que hemos estado haciendo. Ciertamente, al hablar de revitalización no quiere decir que las cosas que se han desarrollado y realizado hasta este momento hayan sido malas, sino todo lo que el Señor nos ha permitido hacer en la vida de nuestras iglesias hasta este momento, gracias a Dios, se ha logrado. Pero también es necesario y es importante poder, pues, renovar, reavivar, porque hay cosas que funcionaron en tiempo pasado y que de acuerdo a nuestro contexto actual quizá ya no es tan funcional. Entonces muchas veces pensamos en qué necesitamos cambiar o qué necesitamos corregir. ¿Será acaso que cuando hablamos de una revitalización de iglesias estamos diciendo que tenemos que cambiar todo lo que hemos hecho? No. Las formas, las estrategias pueden ser modificables. El fondo, eso no es cuestionable. No podemos cambiar en nuestra revitalización de iglesias lo que es nuestra doctrina reformada. No podemos cambiar en nuestras iglesias lo que la palabra de Dios dice y lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como la sola escritura, del cual se habló ayer. Solo a Dios la gloria, solo Cristo, solo fe. No podemos cambiar nuestra doctrina, pero queremos compartir la doctrina. No podemos cambiar el evangelio porque es uno solo, es el evangelio de Cristo. Entonces eso no lo podemos cambiar, pero la manera de cómo lo podemos compartir, lo debemos hacer, eso puede ser modificable. Las estrategias pueden ser cambiables, modificables, ajustables. Lo que no podemos cambiar es el contenido, es el fondo. Entonces, vamos a seguir hablando de esto y hoy nos toca hablar acerca del paradigma bíblico de la revitalización. Pero antes de empezar a hablar de eso, yo voy a pedir por favor que oremos al Señor en esta mañana. Padre bendito, te damos muchas gracias por este día que nos regalas. Gracias porque nos das la oportunidad de disfrutar, pues en este lugar donde estamos y poder apreciar, Padre, tu obra creadora, del cual disfrutamos, del cual nos gozamos. Y en esta mañana que estamos ya para empezar este tiempo de estudio, te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, y podamos comprender lo que tu palabra nos va a enseñar, y que al salir, al terminar este campamento, al terminar el día de hoy nuestras actividades, nosotros hayamos estado siempre siendo edificados por ti. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos hablando de una revitalización, y para hacer una revitalización, hermanos, necesitamos entonces conocer y saber estrategias o qué es lo que podemos hacer o qué es lo que nosotros pensaríamos realizar en nuestras iglesias locales para poder tener esta revitalización o este resurgimiento. Bueno, quiero compartir antes de esto lo siguiente, como un previo para lo que vamos a estar viendo. Y luego les voy a explicar por qué les estoy compartiendo esto. Ahí en donde estamos nosotros viviendo, en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en la península, nosotros tenemos desde hace más de 60 años una institución, es una escuela bíblica para misioneras. Esta escuela bíblica obviamente fue fundada por unos misioneros americanos que llegaron y tuvieron en su corazón el deseo de preparar señoritas para enviarlas a los campos para que ellas puedan estar dando la enseñanza bíblica. Estamos hablando de 60 años atrás.
60 años atrás, en donde teníamos iglesias, pero los pastores no eran suficientes para poder trabajar en esas iglesias. Entonces, se abre la escuela, es un internado para señoritas. Muchas generaciones pasaron, muchas generaciones se prepararon, muchas misioneras hoy en día que ya son personas adultas están todavía siendo de apoyo y de bendición a las iglesias locales. Pero los años han pasado. 60 años que la escuela tiene, un poco más de 60, en donde hoy en día, allá en la escuela bíblica, ya no hay estudiantes. Ya no hay señoritas que quieran estar internas para poder tener una preparación. Porque hay factores que quizá no han perjudicado, pero quizá han ayudado para que la preparación pueda avanzar. Antes no habían seminarios, hoy en día hay muchos seminarios. Entonces en Mérida tenemos un seminario en donde ahí se concentran no solamente los varones que están para ser pastores, sino también hay señoritas que se preparan para conocer, para superarse teológicamente y poder ayudar en las iglesias de alguna forma, en sus iglesias locales. Entonces, la escuela bíblica ya no tiene alumnas. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a haber una serie de reflexiones y de análisis en donde se les dice a la directiva: hermanos, hermanas, la escuela ya no funciona como hace 60 años. Y no es que no funcione porque no sirva. Simplemente el contexto ha cambiado. Los tiempos han cambiado. Así que es necesario darle una revitalización a la escuela bíblica, en que si ya no funciona como un internado, pues ya no lo hagamos un internado. Vamos a ofrecer otro tipo de preparación. No vamos a cambiar la escritura, obviamente. Pero como ya no es un internado, entonces podemos ofrecer talleres que sea abierto a todas las iglesias para que envíen a los hermanos que deseen dar clase de escuela dominical. Porque a veces tienen el deseo, conocen la escritura, pero les faltan las herramientas didácticas u otras cosas. El asunto es que se llevaron más de 8 años en insistir en que es necesario un reajuste, una revisión, ¿ok? Pero la directiva de la escuela bíblica durante esos 8 años dijo: no vamos a cambiar, porque el propósito con lo cual se fundó la escuela bíblica hace 60 años es para misioneras, y así se va a quedar. ¿En qué terminó la historia? En que esta escuela bíblica, el día de hoy, ya se cerró. El día de hoy ya no funciona ni como escuela ni como nada. Se le entregó al presbiterio. Y el presbiterio, pues tiene el seminario, no va a abrir una escuela bíblica, va a usar el edificio para otra cosa. ¿Okay? Entonces, ¿dónde quedó toda esa lucha? ¿Dónde quedó todo ese esfuerzo de hace 60 años? ¿Y todo por qué? Por no mirar lo que está pasando en el presente, sino querer conservar algo que en su momento fue bueno, funcionó, pero que ahora también puede funcionar de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto básicamente es cierto que nosotros tenemos un pasado. No podemos vivir del pasado, pero sí podemos recordar el pasado. A veces creo que hay una confusión en nuestra mente de que si decimos no al pasado, pensamos que el no significa olvidarme del pasado. Y no es así. Podemos recordar. Una cosa es recordar lo que se hizo en el pasado. Una cosa es celebrar lo que se hizo en el pasado. Y otra cosa muy diferente es seguir viviendo en el pasado. Porque los tiempos ya cambiaron. Entonces, si vamos en ese sentido, podemos pensar ahora. Queremos que nuestras iglesias sean avivadas, sean revitalizadas. La comisión es vigente y es para todos los tiempos. Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Queremos alcanzar más personas para Cristo. Ayer escuchábamos, y ciertamente es una verdad bíblica, usted y yo no convertimos a nadie, ¿verdad? La obra de conversión lo hace el Espíritu Santo. Amén. Nosotros solamente hacemos el llamado externo,
que es la predicación de la palabra, la exposición del evangelio, el confrontar a las personas, en hacer ver su condición pecaminosa y en la necesidad de ser perdonadas y de un Salvador. Pero al final, la conversión o el hecho de ver a las personas venir a los pies de Cristo, eso no es algo que nosotros vamos a hacer. Nosotros solo debemos estar compartiendo el evangelio. Lo demás lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Sin embargo, necesitamos pensar sobre las estrategias que quisiéramos usar, que como dicen que los jóvenes son el futuro del mañana o son el futuro de la iglesia, pero en realidad creo que los jóvenes no son el futuro de la iglesia. Los jóvenes son el presente de la iglesia. Y si los jóvenes son el presente de la iglesia, ellos también tienen que estar involucrados dentro de la iglesia para poder entonces dar continuidad a lo que los adultos, ¿verdad? Pues ya estamos casi por dejar. Ellos tienen que dar continuidad al avance de la obra y al extendimiento de la obra. Entonces, si queremos alcanzar a más personas, si queremos que nuestra iglesia pueda seguir alimentándose para seguir extendiendo el reino de Dios sobre la tierra, entonces pensar qué estrategias, qué cosas debemos reajustar, en qué vamos a basar esos cambios que necesitamos hacer. Aquí hay dos conceptos muy importantes. ¿Qué necesitamos hacer para una revitalización? Enfocarnos en programas que sean de atracción para la iglesia o enfocarnos en modelos bíblicos. Hoy en día ustedes conocen que hay demasiadas filosofías, demasiadas doctrinas que de alguna forma, pues varias de ellas han influido o están infiltrándose en la vida de nuestras iglesias. Hay programas de televisión como el canal de Enlace, en donde allá todo el día tienen una serie de personas que se paran, predican, oradores y todo. Sabemos que la mayoría de eso no es una teología reformada ni una buena teología. Pero ¿qué es lo que atrae a la gente? Programas. Eso no es un modelo bíblico, es un programa. Entonces, como es un programa, muchos líderes religiosos o muchos líderes eclesiásticos piensan que las iglesias deben crecer o deben extenderse primeramente o primariamente por la aplicación de éxitos o de exitosos principios comerciales. ¿Qué es lo que le agrada a la gente? Humo, show, luces, danza, brinca, saltas, todo, revuélcate en el piso, vomita, ¿no? Vómito santo, no sé cómo le llaman eso. Pero no, eso es un show. A veces nos impresiona a nosotros ver cómo están hablando y alguien dice acércate, te soplo y te caes, ¿no? Que recibes al Espíritu Santo y te caes. La Biblia no dice eso. Es que para saber que tienes al Espíritu Santo tienes que brincar, tienes que gritar y tienes que revolcarte en el piso porque es el Espíritu Santo quien te está sacudiendo. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo llegó en la vida de los apóstoles, en Hechos capítulo 2, empezaron a predicar y a compartir el Evangelio. No veo en la Escritura que Juan se esté revolcando en el piso, ni que Pedro esté gritando ahí, carcajeándose sin sentido. El Espíritu Santo tiene una función que tiene que hacer en nosotros. No es para que nosotros demos una evidencia para hacer como un show, sino el Espíritu Santo debe estar produciendo en nosotros un fruto. Y ese fruto está distribuido en varias virtudes. ¿De qué nos serviría hacer un gran movimiento impresionante, espectacular, como muchas iglesias quizá lo puedan tener, si en tu corazón no hay paz, si en tu corazón no hay amor, si no tienes dominio propio, si no tienes mansedumbre? O sea, de nada nos sirve. El apóstol Pablo lo dice de una forma más tranquila tal vez. Ahora permanecen, dice la primera carta a los Corintios 13, la fe, la esperanza y el amor. Los tres son importantes, pero el mayor de ellos es el amor.
Y no por eso no debemos recordar también el primero y segundo gran mandamiento que Jesús enseñó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero también, si amas a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor al prójimo no es solo representar como un exitoso programa o principio comercial, como quieren hacer tal vez en las películas de Hollywood, cosas impresionantes, sino, si amas a tu prójimo, hay algo que tienes que darle: el Evangelio de Cristo, que es lo único realmente que Él puede tener como algo sumamente valioso. Pero tenemos que reflexionar, de acuerdo también a lo que estábamos hablando ayer con el pastor Esaú, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día en la vida de nuestras iglesias? ¿Estamos capacitando a la iglesia? ¿Estamos entrenando a la iglesia? ¿Estamos pensando en estos jóvenes que van a ser los que van a continuar y desarrollar el ministerio? ¿O estamos solamente ya en un tiempo de confort, en una zona de confort, y lo único que hacemos es entretener a las personas? Hablar solamente del amor de Dios y no confrontar a las personas con el pecado. A veces nos ha sucedido a nosotros que hemos escuchado mucho, tanto estudios bíblicos como sermones, basándonos en el Evangelio de San Juan capítulo 15. Usted conoce de qué habla San Juan 15, la vid verdadera. Pero cuando empezamos a escuchar los estudios, vemos que dice ahí: yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Y después ahí se queda el estudio. Hasta ahí quedó. ¿Por qué? Ya no puedo seguir diciendo nada más, porque si sigo diciendo el resto del pasaje bíblico, la gente se va a molestar, los hermanos no les va a gustar, se van a ir, y una vez que los hermanos se vayan y no vuelvan, ya no hay ofrendas, ya no hay diezmos, y luego ¿qué va a pasar con nosotros? Pero San Juan 15 no termina diciendo solamente el hecho de saber que, Señor, yo estoy insertado a ti porque tú eres el que da esa agua de vida para que yo dé fruto. San Juan 15 termina diciendo: porque el que esté separado de mí y no lleva fruto, será cortado y será echado a las llamas. ¿Qué está diciendo? Que el que no lleva fruto no refleja que es un hijo de Dios, y el que no es hijo de Dios bíblicamente es hijo del diablo, y por lo tanto no lleva fruto, y en los tiempos finales va a ser cortado y va a ser echado al infierno. Eso es lo que está diciendo. Pero a veces no queremos tocar eso. No, pastor, no hables del infierno, porque luego van a empezar a sentir que están calientes y se van a ir. Porque van a empezar a sentir el calor, hasta el humo van a empezar a oler. No hables de eso. Habla mejor del amor de Dios. Sí, hermanos, pero el amor de Dios no solamente es mostrarnos su gracia. No es solamente mostrar que Él murió en la cruz del Calvario. El amor de Dios también tiene que incluir las consecuencias de no aceptar y de no reconocer lo que Cristo hizo por el ser humano. Amén. Pero entonces, ¿cómo nosotros queremos revitalizar las iglesias? ¿Queremos un modelo al estilo Hollywood? ¿Queremos un modelo al estilo, no sé, los grandes conciertos, ¿no?, que se arman con grandes luces, pantallas gigantes, ¿no? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo estamos pensando visualizar esto? Hay un caso bíblico importante. Una de las grandes iglesias crecientes en la antigüedad, sobre todo durante el tiempo del ministerio apostólico, fue la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia que podríamos pensar como un modelo de trabajo a seguir. En la iglesia de Éfeso podemos encontrar ahí que esta iglesia, aunque el apóstol Pablo la funda, pero el apóstol Pablo no trabajaba solo muchas veces. El apóstol Pablo también tenía discípulos, también tenía personas con quien compartía el ministerio y quienes también lo apoyaban para poder desarrollar la obra en los lugares donde él plantó o fundó una iglesia. En este caso es Éfeso. Y en Éfeso, quienes ayudaron al apóstol Pablo o quienes
iniciaron la obra misionera en Éfeso fue una pareja, Priscila y Aquila. Entonces ellos introdujeron a Éfeso el evangelio. Después de que empezaron a desarrollar el ministerio, 3 años más o menos, llega el apóstol Pablo y entonces se establece en la iglesia. Y Éfeso era una iglesia creciente. Éfeso estaba con un modelo de trabajo donde el evangelismo, el discipulado, o como querramos llamarle, estaba en constante movimiento. Era una iglesia que podemos decir que era influyente. Pero no solamente influía en las personas adultas, influía también en la vida de los jóvenes, en la vida de aquellos jóvenes de edad, por supuesto, que estaban con esa valentía de defender este evangelio que habían creído. Por eso cuando empezaron a venir situaciones y cuando empezaron a venir dificultades y cuando empezaban a venir las agresiones hacia la iglesia de Éfeso, fueron los mismos jóvenes de la iglesia que estuvieron al frente defendiendo por sobre todas las cosas, no a la iglesia, sino al dueño de la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pasa que la iglesia tiene que darse a conocer. La iglesia tiene que mostrarse al mundo y tiene que mostrarse con la verdad bíblica, con la única verdad que nosotros tenemos y que conocemos. Por eso ayer estábamos platicando y decíamos que tenemos nosotros una herencia reformada, ¿okay? Y esta herencia reformada pues incluye todo lo que nosotros conocemos como lo que ya mencionamos, la sola escritura, solo Cristo, solo Dios. Entonces eso es lo que debemos mantener, eso es lo que debemos continuar. Pero si usted lee en el libro de los Hechos capítulo 19 del versículo 23 al 41, Hechos 19 del 23 al 41, usted lo puede leer con detenimiento y va a encontrar allí una situación que se estaba dando en donde los jóvenes de la iglesia, los jóvenes creyentes, estuvieron siendo de influencia para su cultura. Y aquí hay una palabrita que quizá usted también tiene que reflexionar. ¿De qué manera yo como hijo de Dios, de qué manera nuestra iglesia en la localidad donde se encuentre está siendo de influencia para este tiempo, para este mundo? ¿De qué manera está siendo de influencia para mi entorno? ¿De qué manera está siendo de influencia para la cultura donde vivo? ¿Cómo la iglesia del Señor, la iglesia que fue comprada por Él, está siendo de influencia a la sociedad? Y esto es algo que no es nuevo. Esto es algo que Dios había establecido desde el momento en que decidió formar un pueblo nacional. Por eso cuando Dios empieza a hablar a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Lo que Dios estaba haciendo allí era comenzar a formar a un pueblo nacional. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que su pueblo, que el pueblo de Israel sea quien influya dentro de la cultura, independientemente de las culturas paganas que estaban a su alrededor. Israel como pueblo tenía que influir ante el mundo, tenía que influir ante la sociedad, no dejarse influir. Pero conocemos la historia bíblica. Si la historia bíblica fue todo lo contrario. El pueblo de Israel recibió mucha influencia del mundo pagano. Y muchas de esas cosas pues también se hicieron evidentes y Dios de alguna forma también tenía que llamarle la atención. Por eso cuando usted lee en el libro de Éxodo, después de la salida a través de Moisés, el siervo de Dios, vemos cómo la influencia se hace evidente. ¿Por qué razón el sacerdote del pueblo, al ver que Moisés no bajaba del monte, en lugar de seguir dirigiendo al pueblo, cedió a las presiones del pueblo y pidió que traigan todos los oros o los metales preciosos para fundirlos y hacer
un dios que era el becerro de oro. Becerro, un animal sagrado, un dios que adoraban los egipcios, pero ahí estaba presente. Y allí lo hicieron por el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué muestra eso? Muestra que muchas veces todo lo que Dios había obrado en el pueblo, con tanta facilidad el pueblo se olvidaba y dejaba la influencia que tuvieron en Egipto durante muchos años, ahora se hacía presente. Pero el propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios es que su pueblo sea de influencia a la sociedad. Por eso, cuando vemos en Éfeso y cuando vemos que esta iglesia creciente, cuando estaba el apóstol Pablo presente, cuando estaba el apóstol Pablo trabajando y dirigiendo la iglesia y dando las enseñanzas, esto estaba sumamente vigente, creciente, y no había problema. Pero una vez que el apóstol Pablo se va, empiezan a venir los problemas. Empiezan a surgir falsos maestros. Empiezan a surgir nuevas ideologías. Empiezan a surgir líderes que, llevados por su ego, comenzaron a actuar dentro de la iglesia de una forma inadecuada, y eso traía conflicto a la iglesia, ello traía sufrimiento a la iglesia, ¿sí? Estaban haciendo un daño a la iglesia por malas enseñanzas, por una mala dirección, porque querían hacer lo que ellos pensaban que debían hacer, descuidando obviamente lo que habían aprendido. Y por eso entonces leemos, después de Hechos, llegamos al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis dice que el Señor manda un mensaje, cartas a las 7 iglesias. Y a la primera que le manda su cartita es a esta iglesia de Éfeso. ¿Y qué dice Dios de Éfeso? Dios actúa a veces de una forma tan impresionante que no nos dice las cosas muchas veces de manera directa. Primero te da palabras de elogio, te da palabras que te van a agradar escuchar, ya después te da el regaño, ¿okay? Ya después te da la exhortación. Pero en Apocalipsis, cuando leemos las cartas a las iglesias, empezando obviamente con Éfeso, dice: ¿sabes qué, Éfeso? Me agrada tu trabajo. Me agrada el tipo de iglesia que eres. Me agrada esto que estás haciendo. ¿Sabes qué? Porque yo estoy muy contento contigo por tus buenas obras. Bueno, a quien no le gusta recibir un halago, a quien no le gusta recibir un elogio, es: oye, ¿sabes qué? Eres impresionante, ¿no? Me encanta lo que haces. Eres una persona que de verdad haces buenas cosas y me gusta lo que haces. Ay, tú te sientes soñado. Pero luego Dios le sigue diciendo: reconozco tu trabajo duro. Reconozco lo que haces, que son buenas obras, pero reconozco también que eso te ha llevado a muchos esfuerzos. Reconozco que has trabajado fuerte, que has trabajado duro, pero hay algo también que me impresiona de ti, iglesia de Éfeso, que eres paciente. Y a veces la paciencia no es una virtud que podamos tener todos. A veces somos impacientes. No sé si pasa aquí, ¿ok? Pero con nosotros pasa mucho. ¿Quiénes son los que van a comprar al supermercado allí donde vivimos en Mérida? A veces llevamos a la esposa, compra, luego me avisas, te espero en el coche o te veo en la casa. Cuando termines me mandas un mensaje y te voy a buscar. ¿Por qué? Porque cuando la esposa va al supermercado, no va a comprar lo que está en su lista de compras solamente. Se va a poner a ver cada artículo, empieza a revisar su código de barras, empieza a ver qué tiene, si es un shampoo, qué tanto contenido tiene, si me va a hacer bien al cabello, no me va a hacer bien al cabello, cosa que no está en su lista. Pero se pone a ver toda la tienda, y aunque ya fue a esa misma tienda muchos años, sigue yendo a la misma, sigue viendo las mismas cosas. Y tardan. Los varones, algunos sí son sumamente pacientes, hay que reconocerlo, otros de plano no. Que de verdad estás con la esposa una hora en el súper y como que ya te estás desesperando porque, oye, ya termina
tu lista tiene 5 cosas para comprar y llevas como 2 horas en el súper. La impaciencia es algo que a veces, pues no es tan... O sea, tenemos que luchar con eso. Pero si un varón va al súper, el varón llega, agarra lo que va a llegar y se regresa a la casa. Amén. ¿Okay? Y aunque haya comprado algo con un nombre diferente, la esposa dice, pues ya ni modo, que te mande a devolverlo, ¿no? Pero ya lo compraste. Pero sí, eso no pasa en México. Pero ahí está. Entonces, Dios le está diciendo a la iglesia, me impresionas y me agrada tu paciencia. ¿Y tu paciencia en qué? Y sigue desarrollando la carta. Tu paciencia es en que aun cuando vienen situaciones difíciles, tú mantienes la calma y obviamente piensas y reflexionas en lo que vas a hacer. Pero hay algo también, dice Dios, que me llama la atención. Eres intolerante a los malos. Cuando habla de malos, está hablando de aquellos que quieren dañar a la iglesia. Está hablando de aquellos quienes van y presentan una falsa doctrina, una falsa enseñanza, falsos maestros. Lo que la escritura también dice, que dentro del pueblo pueden haber muchos lobos rapaces vestidos de oveja con tal de dañar al pueblo. Entonces eres intolerante a esos malos. Dios le está diciendo a Éfeso, a su iglesia, eres intolerante a los malos. Y sabes una cosa, también es de mi agrado, dice Dios, que eres fuerte y te mantienes fuerte ante el sufrimiento que puedas tener. Que no te doblegas y no piensas, es una iglesia que está sufriendo y ni modos, pues vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a dolernos y no hagas nada. No, eres fuerte, te mantienes firme, aún en medio del dolor, aún en medio de las situaciones difíciles. Ahí estás para defender la fe que tienes en mí. Y todo, dice Dios, lo haces para mi gloria. Tantas cualidades, tantos elogios, tantas cosas buenas que tiene la iglesia de Éfeso y tú dices, no, pues yo quiero ser miembro de esta iglesia de Éfeso. No sé ni cómo sean sus líderes, pero si Dios le está diciendo eso, quiere decir que son buenos. Entonces quiero ser miembro de esta iglesia. Pero la carta no termina ahí. Después de que Dios ya le dio el elogio a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo contra ti algo. Éfeso, todo lo que ya te dije está muy bien, pero tengo algo contra ti. Tengo un reclamo para ti. Tengo un reproche para ti. Y ese algo que tengo contra ti no es algo sencillo. Quizá no son tantas cosas malas. Es una sola cosa. Y con esto que tengo contra ti, todos los elogios que ya te dije, prácticamente son nada. ¿Y cuál es esta queja que tengo contra ti? Dice Dios, que has dejado tu primer amor. Éfeso, sigues viviendo en tu pasado. Y por vivir en tu pasado, has estado haciendo cosas que tú crees que son las correctas, pero que no son las adecuadas. Éfeso, tú estás viviendo en el pasado. Estás recordando las cosas del pasado y no es malo recordarlas. Pero entiende que dentro de esas cosas te han llevado a actuar de diferente forma. Ejemplos. Primero, muchas veces en la vida de nuestras iglesias, sobre todo en Mérida, tenemos actividades, pero así bastantes actividades. Y cuando hablo de actividades es que tenemos actividades que hacen nuestras organizaciones, tanto los jóvenes, las hermanas, escuelas de formación, y que tenemos actividades todos los sábados y tenemos actividades domingos después del culto, y que si es necesario, eso lo vemos nosotros en las comunidades, sobre todo de ahí de la península, que si una iglesia presbiteriana en una de las comunidades de nuestro estado no tiene actividad durante toda la semana, es que algo está mal y no está funcionando. Tiene que tener
Actividad lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Si nosotros en la iglesia no tenemos actividades durante la semana y solo tenemos actividades los sábados y los domingos, entonces algo anda mal. Sin embargo, al hacer eso, estamos cayendo también en un activismo religioso. ¿Por qué? Porque estamos concentrados más en las actividades que el que debe recibir la gloria por las actividades. Si usted va en un día de planeación de actividades, usted se va a dar cuenta que la discusión y el centro de atención es cómo vamos a hacer la actividad, cuánta gente vamos a tener, cómo va a salir, qué pasa si sale mal, qué tanto equipo vamos a necesitar, cuánto vamos a invertir. Y todo se concentra en que la actividad salga bien. Que los que van a asistir puedan ver una actividad excelente, no perfecta porque no podemos hacer las cosas perfectas, pero excelente sí. Entonces queremos que la actividad salga excelente. Pero al final tú dices, ok, la actividad salió excelente, ¿y cuál es el resultado? ¿En qué nos concentramos? En que lo que está siendo visible sea lo más relevante. Entonces te olvidaste el propósito de lo que tú ibas a hacer. Te olvidaste que la actividad solamente era un medio para alcanzar a otras personas para Cristo, y lo que menos hiciste fue dar a conocer a Cristo. Te preocupaste más en todo lo externo que realmente en lo central. Entonces muchas veces podemos caer en hacer esos cambios de darle la gloria a otras cosas más que a Dios, de poder estar siendo más relevantes en una actividad que en mostrar realmente al que es el motivo de nuestra actividad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios a la iglesia de Éfeso? Mira, el verdadero cristianismo no consiste solamente en recordar el amor del pasado, sino en mantener ese mismo amor ardiente por Cristo en el presente. Las cosas del pasado fueron buenas. Ahora, en nuestro presente, ¿qué podemos tener? ¿Qué podemos recordar? ¿Qué podemos celebrar que nos mueva y nos motive para seguir adelante? Ayer me llamó la atención algo. No la caminada al río que nos hizo el hermano, ¿verdad? Sino algo que él también nos mostró, es que ahí en el comedor hay unas 4, ¿no?, placas donde hay 4 misioneros. Entiendo que son los misioneros, que son los que fundaron los pastores, o que son los que hicieron una obra, creo que en esta parte, ¿no?, en esta región. No es malo. No es malo recordar el principio. No es malo recordar los esfuerzos que se hicieron para que hoy disfrutemos de lo que tenemos. Pero si usted ve cada una de estas placas y ve a cada uno de estos hermanos, pastores, misioneros, que dieron su trabajo, que dieron su esfuerzo, quizá dieron su economía también, eso nos debe de ayudar a nosotros, no solamente para que sea solo un recuerdo, sino debe servir también como un aliento para nosotros, una motivación para nosotros, para decir, si ellos pudieron hacerlo en su tiempo, ¿qué me mostraron en ese tiempo que puedo aplicar hoy? Si ellos tuvieron el esfuerzo, la valentía para hacerlo, bueno, nuestros tiempos también se prestan para eso. ¿Qué es lo que esto me ayuda para seguir adelante? ¿Qué es lo que yo puedo reconocer de la labor de los que hicieron y los que estuvieron en el pasado, que puedo recordar que eso me sirva a mí hoy para seguir adelante? Algo, ahora sí, más presente. Creo que ayer escuchamos, no sé cuántos jóvenes hay aquí en el campamento, como 50, 53.
Ahí abajo. 47. Ok, 47. Ok, 47 jóvenes tenemos en el campamento. Los hermanos adultos que están con nosotros sí han estado pensando, ¿cuál es el ejemplo que estos jóvenes pueden ver en nosotros para continuar el avance de la iglesia? ¿Cuáles son las cosas que nosotros les estamos mostrando, enseñando, que ellos pueden tomar para que ellos continúen con el liderazgo de la iglesia? A veces una de las cosas que afectan en el asunto de la revitalización de iglesias es que pensamos muchas veces, es que aquí soy el rey, soy eterno. Y cuando no hay una capacitación a alguien, cuando se va que cree que es el rey eterno, las cosas ya no pueden continuar como antes porque no van a saber qué hacer. El apóstol Pablo siempre trabajaba con uno más, con un discípulo. Jesús, cuando mandaba a sus discípulos a hacer la obra, los mandaba de 2 en 2. ¿Y por qué es importante el discipulado? Porque el discipulado es alguien que tú tienes, es un aprendiz, eso quiere decir discipulado. Es alguien que te sigue, es alguien que te ve a ti como un ejemplo, es alguien que aprende de la labor que estás haciendo y de esa pasión que tienes por Cristo. Es un aprendiz. Entonces, tu discípulo tiene que seguir tus pasos. Por eso usted recuerda cuando dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero él no está diciendo imíteme a mí porque soy el máximo de los apóstoles. Él no está poniéndose con ese ego diciendo yo soy mejor que Pedro, yo soy mejor que Juan. Sabes que Mateo, pues te quedaste rezagado, no sé cuál sea tu trabajo ahora, pero yo soy lo máximo. No, Pablo nunca dijo eso. Cuando Pablo dice sed imitadores de mí, él estaba refiriéndose a esa pasión que tenía por el evangelio. Que a él no le importaba estar en la cárcel, que a él no le importaba recibir latigazos en un momento determinado, a él no le importaba ir y naufragar, a él no le importaba eso, la